Gracias, Nora. Buenos días. Esta presentación sobre un SOC para la AGE la vamos a realizar conjuntamente el Centro Criptológico Nacional y la Secretaría General de Administración Digital. Pablo López y Miguel Ángel Amutio, en representación, además, de los equipos que hay detrás y que vienen trabajando intensamente en esta cuestión. Bueno, esta iniciativa, popularmente conocida como el SOC de la AGE, o el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, es una iniciativa que ya fue prevista en la primera declaración de servicios compartidos, allá por el otoño de 2015, que además de ser el segundo de la lista, incluía un anexo explayando y entrando en el detalle y en la justificación de la iniciativa. Viene a materializar o a consolidar dicho servicio compartido de seguridad gestionada. Y es un hito que abre una nueva época, abre una nueva etapa, porque hasta ahora pues, hemos venido trabajando en unas reglas comunes para la seguridad, hemos venido trabajando intensamente, como hemos visto esta mañana, en un abanico o en una colección de servicios, pero con esta iniciativa damos un salto, una evolución del escenario actual a un escenario con una mejor coordinación interdepartamental, pero a la vez permitiendo que las propias entidades puedan establecer sus políticas de seguridad. En esta presentación vamos a ver 6 grandes cuestiones. Vamos a ver una aproximación práctica a la ciberseguridad, vamos a ver lecciones aprendidas de los incidentes que han ocurrido en 2017, veremos la panorámica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, los aspectos del esquema de prestación y de los servicios y unas conclusiones. Empezaremos con lo que es la aproximación práctica. ¿Qué queremos decir? Yo siempre que tengo una ocasión de dirigirme a un público, en este caso para mí es un auténtico honor, ¿no? En nuestras jornadas de poder tener aquí a la comunidad, que son ustedes nuestra comunidad de referencia, de poder hacer esta presentación. Y siempre que puedo hacer una presentación ante nuestra comunidad, siempre pongo lo que es este gráfico, ¿no? Al final, lo que quiere decir ese gráfico son 2006-2016. Llevamos más de 10 años haciendo esto. Es decir, nuestra mejor carta de presentación es esta. Seremos mejores o peores, pero lo que nadie puede poner en duda es nuestra experiencia, ¿no? Gracias al impulso fundamentalmente de nuestro jefe, ¿no? De Javier Candao, que es lo que ha hecho que nosotros estemos aquí todo el día trabajando en favor no de diseñar cosas o entelequias, ¿no? Es decir, intentamos tocar el suelo, intentamos ser prácticos, intentamos dar servicio, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Entonces, siempre ponemos esto para decir eso. Son más de 10 años, lo que intentamos es contactar con la comunidad, saber cuáles son sus necesidades y a partir de ahí buscarle una solución. ¿Solución en base a qué? Servicios y herramientas. Muchas veces vamos a eventos como puede ser este y cuando salimos nos dan las gracias, nos dicen gracias por el trabajo que hacéis. ¿Y cuál es el trabajo que hacemos? A lo mejor no son las guías, a lo mejor no son los procedimientos, a lo mejor no son las herramientas. ¿Cuál es el motivo para que nos den las gracias? Porque intentamos solucionarles su problema, ¿no? Y es lo que llevamos haciendo más de 10 años, esa aproximación práctica, el decir, estamos aquí para solucionarte tu problema, en la medida que podamos y con nuestros recursos, ¿no? De acuerdo a eso, ¿qué es lo que tenemos? Esta gráfica ya la hemos visto en la sesión de hoy, ¿no? Pero eso viene a decir que los incidentes están creciendo, el número de incidentes que gestionamos. El que esté creciendo el número de incidentes puede hacer pensar que nos están atacando más, pero nosotros, el punto de vista al ver esta gráfica no es ese. Nuestro punto de vista es que cada vez somos mejores detectando. Nuestras capacidades de detección cada vez son mejores. Y una vez que nuestras capacidades de detección son mejores, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues lo que nos viene a dar el SOC. Nos hace falta esa aproximación práctica. Es decir, tengo capacidad de detección, pero ¿cómo soluciono mi problema? ¿Cómo sé hasta qué punto que cuando me llega una alerta, si soy capaz de reaccionar o no reaccionar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Es decir, soy un enfermo, ¿cuál es mi fiebre? ¿38, 39, 40? ¿Y cómo soy capaz de bajar esa fiebre, de reducirla, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos aquí. Mejoramos nuestra capacidad de detección, pero nos queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Mejorar nuestra capacidad de vigilancia y de respuesta. Es decir, ahí está la clave. Pero no es algo
que nos estemos inventando nosotros. O sea, nosotros no tendemos a reinventar la rueda, todo lo contrario. Es lo que nos dicen nuestros juicios críticos, ¿no? Porque otra cosa que el CCN puede destacar, además de vocación de servicio, es porque intentamos ser humildes, aprender de nuestros errores y a partir de ahí ser capaz de construir hacia adelante, ¿no? Y estos son los casos en los que estamos envueltos ahora. Pues bueno, ahí tenemos los más típicos. Nos han venido a decir eso. Son cosas súper lógicas, ¿no? Pero nosotros nos quedamos fundamentalmente con las tres de abajo. Como hemos dicho, tenemos capacidad de detección, podemos ver lo que está pasando, pero ¿cómo reaccionamos? ¿En tiempo oportuno? ¿Cómo es nuestra respuesta? La única solución que nosotros hemos encontrado, sobre todo en 2017, después de intentar atajar o contener o mitigar diferentes incidentes, es que hace falta aumentar nuestras capacidades de vigilancia. ¿Y cuál es la solución? Centro de Operaciones de Seguridad. Luego nos dirán, ¿qué es eso de Centro de Operaciones de Ciberseguridad? Pues algo que definiremos un pelín más adelante, en el sentido de que es cualquier cosa que un CSIR no puede dar servicio porque no lo puede mantener de manera continua, porque está más allá de sus capacidades y lo que el organismo puede o tiene capacidad de atender. Pues todo lo que está en medio, que puede ser cualquier cosa, es lo que nosotros hemos llamado Centro de Operaciones de Seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, como decimos aquí, nos vamos a centrar sobre todo en la capacidad de vigilancia y respuesta. Y las demás también son fundamentales, como hemos dicho. El reto de compartir está claro. En ese sentido, te paso la palabra, Miguel Ángel. Bueno, vale, sí, gracias. Bueno, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad persigue la protección de la seguridad perimetral de la Administración General del Estado y sus organismos públicos frente a las amenazas externas. Se ha concebido como una infraestructura global y única complementaria del Servicio Compartido de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado. Y como se ha apuntado, persigue aumentar las capacidades de vigilancia y de detección en la operativa diaria de nuestros servicios, de nuestras entidades, y también mejorar la capacidad de respuesta ante los posibles incidentes, amenazas, ciberataques, y todo ello, además, mediante un enfoque de economías de escala para eliminar duplicidades, contar con una actuación y con un soporte especializado y, además, reducir los costes. Como habíamos visto en su día, había espacio o había posibilidad para una mejor seguridad del conjunto, para una mayor seguridad del conjunto en este ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, con un menor esfuerzo de las entidades individuales. Y esas son las grandes cuestiones. Bueno, voy a desarrollar a continuación luego quién es quién y qué hace qué, pero vamos, lo dejamos ya apuntado, que la responsabilidad del Centro de Operaciones de Ciberseguridad recae en la Secretaría General de Administración Digital y la operación del servicio recae en el Centro Criptológico Nacional. Bien, ¿quién es quién? ¿Quién hace qué? Entonces, como decíamos, la responsabilidad recae en la Secretaría General de Administración Digital. Bueno, y eso supone pues, una serie de actuaciones en términos de lo que es la definición del marco estratégico, la dirección de los proyectos de integración, la coordinación de los responsables de seguridad, la coordinación de esos proyectos de integración también en el centro, también la coordinación de la respuesta ante posibles incidentes y el seguimiento del servicio, de la prestación del servicio. Por otra parte, el Centro Criptológico Nacional se va a encargar de lo que es la implantación de las infraestructuras y de los servicios, de la operación de ciberseguridad, de la definición de los procedimientos de ciberseguridad. Se encargará también de la inteligencia de ciberseguridad y todo lo que esté relacionado con la detección, respuesta coordinada e investigación o resolución de incidentes de seguridad, la investigación de ciberamenazas y ciberataques, como veíamos también análisis de vulnerabilidades de sistemas y aplicaciones y otras cuestiones como hacer frente a los abusos de identidad digital. Bien, y están por otro lado las entidades que se integrarán o se incorporarán al centro. ¿Y cuál es el requisito principal para incorporarse al centro? Bueno, pues en nuestro ámbito el requisito principal es que esas entidades estén adscritas a la salida centralizada a Internet
de la Administración General del Estado. Es lo que coloquialmente decimos estar adscritos al lote 3 del contrato del Servicio Compartido de Telecomunicaciones de la AGE. Bueno, los grandes servicios. Bueno, el despliegue del centro incluye pues la implantación, la configuración, la puesta en marcha, la operación, monitorización, la gestión, la resolución de incidentes y un abanico de servicios que pueden ver ahí que tienen que ver con el despliegue del servicio de alerta temprana, lo que es la parte de operación de ciberseguridad, lo que es también la operación de elementos de la seguridad perimetral, y entonces pues ahí tendremos pues, elementos de cortafuegos de nueva generación, de aplicaciones, el acceso remoto a través de VPN, tendremos la resolución de nombres de dominio, las bases de tiempo, los temas de SIEM y de correlación de eventos, más otras cuestiones que vuelven a aparecer y que decíamos antes, ¿no? Que tienen que ver con esa detección, respuesta coordinada y resolución de incidentes en la que insistimos, la investigación de ciberamenazas, ciberataques, análisis de vulnerabilidades, en fin, abuso de identidad digital, etcétera. Pues esto es lo que es realmente el SOC. ¿El SOC qué es? Pues dar servicio. O sea, llevamos trabajando, aunque todavía no tenemos dotación económica, estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay que aplicar seguridad. Es decir, será mucha, pequeña o la que sea, pero hay que implementar seguridad. A día de hoy ya más o menos estamos familiarizados con que todo el mundo tiene que trabajar como si estuviera infectado, ¿no? Todos somos conscientes de que tenemos un problema. Al ser conscientes de que tenemos un problema, hay que mitigarlo y no nos podemos quedar solamente en la fase de planeamiento, procedimiento, gobernanza. No, ha llegado el momento de que realmente tenemos que implementar seguridad, la que sea, de acuerdo a nuestros recursos económicos, materiales, personales, pero hay que hacer algo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a hacer el SOC. El SOC, por un lado, ¿qué es lo que tiene? Por un lado, va a tener el apoyo de lo que es del CER, del CSIR competente, que tiene realmente unas competencias determinadas, pero también tiene unos recursos que llega hasta donde llega y que puede mantener en apoyo de su comunidad de una manera continuada, pero durante un tiempo limitado. El CER no tiene los recursos suficientes para apoyar a todas las entidades, a todos los organismos de manera indefinida. Y por otro lado tenemos el organismo en sí, a la entidad, que realmente necesita ayuda. ¿Por qué? Porque tiene escasez de recursos, porque está siendo atacado y necesita un soporte y un apoyo para mitigar, para remediar el problema que está sufriendo a diario. ¿Qué hace el SOC? Pues ser ese nexo de unión entre lo que puede ser la inteligencia de ciberseguridad, entre lo que puede ser el CER y luego el organismo en sí que está sufriendo el problema. Es decir, ese nexo de unión, esa parte más táctica, menos estratégica como puede ser el CER y que está mucho más cerca del usuario. ¿Y qué va a hacer? Pues darte el servicio que necesitas. ¿Con qué vamos a empezar? Pues lo que manda el sentido común. O sea, el CCN nunca va a reinventar la rueda, no tiene sentido. Es decir, vamos a utilizar lo que vemos que funciona y que está dando resultados. ¿Qué vamos a primero abordar? Pues la defensa perimetral. ¿Por qué? Porque tenemos cortafuegos, tenemos IPS. Pues eso es lo que vamos a hacer lo primero. Segundo, hemos detectado que necesitamos más vigilancia. Vigilancia que implica un permanent assessment. ¿Eso qué quiere decir? Pues auditorías, verificaciones, inspecciones, llámales como sea. Pero tenemos que comprobar cuál es nuestro nivel de parcheado, nuestro nivel de actualización, nuestro nivel de resistir a un ataque. ¿Por qué? Porque cuando nos ataquen ya vamos tarde, ¿no? Y eso es lo que llamamos la vigilancia permanente, la auditoría permanente. Otra cosa que tener en cuenta, análisis de vulnerabilidades. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, permanente vigilancia. Operadores que van a estar en todo momento verificando eso. Es decir, hasta qué punto la salud de esa entidad es buena. Vamos a tener lo que es un punto de corte ahí en medio. Y ese punto de corte va a servir para analizar lo que sea. Si es necesario cortar el tráfico, se cortará el tráfico cifrado o no cifrado. Se analizará en detalle lo que haga falta. ¿Por qué? Porque necesitamos parametrizar qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros podemos supervisar, qué es la información, qué es el servicio. Es decir, para el poder contener, mitigar un problema, lo tenemos que analizar, tenemos que verlo, ¿no? Y eso es lo que se llama la superficie de corte, ¿no? O la zona de corte. Y esa zona de corte, como hemos dicho, hará todo lo que sea necesario en función de las necesidades que el organismo nos vaya reclamando, ¿no?
Lo que está claro, como hemos dicho, no vamos a inventar la rueda. Habrá servicios de DNS, habrá DNS pasivo, daremos servicio de NTP, daremos servicio, por ejemplo, de vigilancia, daremos un montón de cosas que será en función de lo que nos vaya marcando las propias entidades, porque aquí vuelvo a decir lo mismo, lo que estamos dando es soporte, apoyo a las entidades. Entonces, quien nos va a marcar realmente el paso es las necesidades, como decía antes, ¿no? Lo que no tiene la entidad, nosotros tenemos que estar para dárselo. Y eso es lo que estamos buscando, es lo que está detrás de todo esto. Es decir, dar un soporte, un apoyo en seguridad para que las entidades al final implementen seguridad. Es decir, hay un valor añadido, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido? Este que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos que buscar. Es decir, que al final las entidades implementen seguridad. Si no tienen capacidades, alguien tiene que dar esos recursos. Y esos recursos es lo que intentamos nosotros como objetivo el dárselo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios, qué tipo de herramientas? Las que sean necesarias, ¿no? Como siempre insistimos en lo mismo, verificaciones, revisiones de seguridad, habrá asesoramiento, habrá inteligencia de seguridad, habrá respuesta de punto final, habrá vigilancia digital, habrá consultoría legal. ¿Todo eso desde el minuto cero? No, lógicamente, porque no tenemos recursos suficientes. Pero nos tenemos que marcar esos objetivos. Y estos objetivos, como hemos dicho, no nos los hemos inventado. ¿De acuerdo? Es lo que la experiencia, nuestro juicio crítico después de 10 años, nos ha dicho que tenemos que hacer. Y lo iremos implementando de acuerdo a los recursos que tengamos y a las prioridades que se nos vayan marcando. Pero al final, cuando hablamos del SOC, podemos ver en Internet y dicen, ¿qué es un SOC? ¿No? Pues un SOC a lo mejor se puede quedar en un SIEM, ¿no? En un Gloria que tenemos ahí, como hemos pintado antes, ¿no? Se puede quedar en análisis de vulnerabilidades. No. Nuestro SOC, le hemos llamado SOC, pero al final es dar servicio, dar apoyo a la entidad que realmente la necesita, ¿no? Entonces, en todo eso, ahora mismo, el definirla, ¿cómo decirlo? En definirla exactamente o concretarlo es complicado, ¿no? Es difícil, pero lo que sí vamos a hacer y lo que tenemos previsto es echar a andar, porque hay que implementar seguridad. Bueno, como adelantaba Pablo, venimos trabajando desde hace bastante tiempo de forma intensa en la preparación de estos servicios horizontales de ciberseguridad. En los últimos tiempos hemos estado trabajando, especialmente en 2017, en el diseño conceptual de los aspectos de comunicaciones, de los aspectos del SOC, intensamente, a través de nuestros equipos, vislumbrando el nivel de detalle hasta el que podemos llegar en este momento y preparando el terreno para cuando podamos hacer ya el desembarco material. El calendario que tenemos contemplado es el siguiente. En 2018, en una primera parte, tenemos que hacer digamos, un diseño, una definición ya más concreta de las tecnologías y de los elementos que vamos a necesitar y de los niveles de servicio, y luego más adelante lo que hacemos es emprender lo que es la adquisición, implantación e integración de las primeras entidades. Y en 2019 lo que contemplamos es la extensión del servicio, y eso significa dos vertientes. Por un lado, significa extenderlo para abarcar nuestro ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, por un lado, y por otro lado, lo que es extender los servicios, como decía Pablo, para ir llegando a las necesidades y también siguiendo con mucha atención cuál es la demanda de las entidades, por un lado, y cuál es el escenario también de ciberamenazas y de incidentes que vamos detectando para adecuarnos a ese escenario. Yo aquí quería hacer un inciso. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando a que haya un acuerdo de Consejo de Ministros que nos dé una dotación económica. O sea, no me puedo quedar aquí, brazos cruzados, esperando a que alguien me resuelva el problema. No. Nosotros ya hemos empezado desde este verano a trabajar en ello. Y en este caso quiero aprovechar al equipo de Begoña. Begoña, por favor. Al equipo también de Antonio, que ha trabajado también todo lo que es la parte de procedimental. Ignacio, que no sé dónde estará. Es decir, llevamos trabajando ya 6 meses definiendo este proyecto, sin tener dotación económica, porque sabemos que es necesario y lo tenemos que tener preparado. Ya veremos cómo sale, pero no hemos renunciado en ningún momento a ello. También en este punto quiero agradecer también el trabajo de las empresas, ¿no? Hay una empresa, en este caso Innotec, que ha puesto recursos a priori. ¿Por qué? Porque también cree en esto, ¿no? Y había que hacerlo. Entonces, estamos trabajando sin dotación económica porque creemos que esto hay que hacerlo, porque es una apuesta de futuro y porque es necesario conseguirlo, ¿no? Entonces, quiero insistir en ello. O sea, como responsables de seguridad no tenemos que esperar a que nos resuelvan los problemas, no podemos estar con los brazos cruzados. Hay que hacer algo, lo que sea de acuerdo a nuestros recursos. Y eso el CCN lo hace y lo tiene a gala, ¿no?
No sé si le he dado al botón. Sí, no, ahora. La respuesta a la ciberamenaza, esta es la última. ¿Yo? ¿Sí? Vale. Para mí esta es la más importante de todas, es la conclusión, porque al final el SOC lo que es un medio, es un mecanismo más. ¿Para qué? Para tener respuesta. Hemos dicho que cuando hablamos de seguridad hablamos de prevención, hablamos de detección y hablamos de respuesta. El tema de la prevención, hace unos cuantos años, era lo que estaba maximizado, ¿no? El famoso doctor No. Con el tema de la resiliencia, lo que está de moda son los CER y los CSIR. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué estamos haciendo para responder? ¿El ciberatacante a qué tiene miedo cuando hace un ataque? Simplemente a que le descubran. Pero ¿cuál es la respuesta que se está haciendo para disuadirlo de hacer un nuevo ataque? ¿Cuál es? Eso es lo que tiene que ser el SOC. Es decir, el SOC lo que tiene que aumentar nuestras capacidades de defensa, es decir, tener músculo, es decir, ser un equipo de champion, de tal manera que cualquier ciberatacante, como lo que hemos visto en la sesión plenaria, sea del país que sea, la bandera que sea, el estado que sea, se piense 2 o 3 veces el atacarnos. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros sabemos defendernos, tenemos capacidades, implementamos vigilancia, hacemos análisis de vulnerabilidades, monitorizamos nuestros sistemas, es decir, aplicamos seguridad. Entonces, la seguridad siempre ha sido disuasión. La manera de tener disuasión es que te vean que tienes capacidad de respuesta. Y para eso es lo que está el SOC. ¿Con qué? No lo hemos detallado. A lo mejor en esta presentación esperaban detalles, qué servicios. No hay que detallarlo. Yo, como responsable de seguridad, ¿cuáles son mis problemas? ¿Cómo los intento solventar? Y donde no llego, tengo que pedir ayuda. Pues esa ayuda es la que, en teoría, con el tiempo y con los recursos, el SOC tiene que dar respuesta, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es aquí. El paradigma está cambiando, estamos en el paradigma de la respuesta. Hay que empezar a responder. Que el atacante se plantee, si hay un coste-beneficio, en el coste-beneficio se plantee si merece la pena el atacarnos. Y para eso tenemos que tener músculo, ¿de acuerdo? Y el SOC es la clave. O sea, nosotros lo vemos así, pero no porque lo digamos nosotros, es lo que nos dice nuestra experiencia, ¿no? Y es un poco lo que queríamos poner aquí al final de colofón. O sea, hoy hemos visto el SOC, se ha mencionado muchas veces, mañana saldrán los periódicos, dirán que va a haber un SOC, que va a haber recursos, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que al final va a ser un mecanismo que nos va a permitir tener el músculo suficiente para que la gente o para que el ciberatacante se plantee o se pregunte 2 o 3 veces antes de atacarnos, ¿de acuerdo? A ver si le merece la pena el hacerlo, ¿no? Y así conseguiremos nuestro fin, que al final es lo que busca el CCN, ¿no? El tener una administración más segura y, por ende, un ciudadano más seguro, porque al final todos los ciudadanos interactuamos con la administración. Y simplemente ya, pues, pasarte la palabra a Miguel Ángel para terminar. Bueno, pues con esto concluimos la presentación. Esta presentación panorámica de los aspectos fundamentales, como decía Pablo, no entramos en este momento en los detalles técnicos, pero sí fundamentalmente en la idea, en la intención, en los objetivos y en los elementos clave. Pues muchas gracias y quedamos a vuestra disposición para preguntas. ¿Si hay alguna pregunta? Sí. ¿O Nora? Soy Sebastián, de Puerto del Estado. Perdona. Sí, hay un micrófono. Sí, uno de los requisitos, bueno, el requisito fundamental para acceder al SOC es estar en el lote 3 de, bueno, pues lo que significan los servicios de Internet centralizados, ¿no? El por qué esto es así, porque, por ejemplo, en mi caso, por todo el Estado y la autoridad portuaria no tenemos ese requisito. Entonces, no podemos acceder a esos servicios del SOC. Bueno, vamos a ver. Ese requisito tiene un sentido. Ha habido una consolidación de las comunicaciones en la Administración General del Estado. Y hemos ido evolucionando desde un modelo en el que había, digamos, múltiples accesos a Internet con un escenario de exposición al riesgo muy grande, a una consolidación en unos puntos de agregación. Entonces, de cara a realizar la protección de la seguridad perimetral, no es lo mismo centrarse en una salida centralizada del acceso a Internet que un escenario que podíamos tener en otro tiempo en el que las entidades tenían sus accesos a Internet. Ahí es inviable realizar una protección racional con economías de escala de
de la protección perimetral. Y ese es en estos momentos es el requisito principal, estar adscritos a la salida centralizada a Internet de la AGE, que es la que vamos a proteger con todos los servicios y elementos de seguridad perimetral. ¿Y tendríamos nosotros la posibilidad de adquirirnos a esa salida centralizada de Internet? Bueno, le cedo la palabra a Jorge Moreno, que está aquí al quite y que está en el detalle del contrato del servicio compartido de telecomunicaciones. Bueno, pues, buenos días. Pues el tema, ahora mismo el contrato de servicios de telecomunicaciones, el servicio compartido, se presta a la Administración General del Estado y sus entidades. Yo no sé vuestra naturaleza, Puertos del Estado, si sois una empresa. Claro, hay entes públicos que reciben, incluso empresas que reciben el servicio en base a que realizan un convenio con su, digamos, organismo padre, ¿no? Ellos suscriben un convenio con su organismo padre para que les dé el servicio y a través de nosotros les podemos dar la salida a Internet o lo que sea, ¿no? Entonces, eso pues habría que ver un poco cómo se podría articular. En general, el servicio está enfocado a Administración General del Estado y organismos públicos adscritos. Es cierto que a determinadas entidades públicas empresariales o incluso empresas públicas se les está dando servicio, pero en base a que tienen convenios realizados con su organismo padre, ¿no? Sí, tengo una... Aquí arriba del todo. Buenos días. Tenía dos preguntas. Primero, ¿qué persona va a dirigir el centro? ¿De dónde va a depender? En fin, Sí. un CISO, en fin, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Don Miguel Ángel, y le hago la segunda muy rápida. Y dos, dentro de la requisitoria, en el primer semestre hablaban ustedes de seleccionar el tipo de herramientas tecnológicas que se van a necesitar para los servicios que se quieren dar, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente van a pedir para todos ellos la certificación funcional de criterios comunes y la criptológica cuando proceda, como elemento indispensable para seleccionarlo, y tienen previsto ustedes balancear lo que es la industria de la ciberseguridad nacional y la que no es nacional, aunque todas son industria de ciberseguridad. Bueno, a la primera pregunta respondo yo y la segunda, Pablo, ¿verdad? Bien, bueno, como decía antes, la estructura que hemos previsto es que la responsabilidad recae en la Secretaría General de Administración Digital, ¿vale? Y ahí, digamos que la cabeza es el Secretario General de Administración Digital y a partir de ahí, digamos, terminaremos de concretar la estructura que sea necesaria y la cadena de responsabilidades, teniendo en cuenta que luego, como decíamos, la operación del centro recae en el Centro Criptológico Nacional. Y eso pues, es algo que lo tenemos en los trabajos previos y que ya aflorará o se manifestará más adelante. ¿Por qué damos 6 meses porque el diseño, las tecnologías prácticamente están decididas, ¿no? ¿Por qué tenemos 6 meses? Porque somos una administración del Estado. Hay un procedimiento de adquisición, o sea, de contratación que te lleva unos tiempos que no los puedes obviar. Lo que sí todos tenemos claro, y ahí Ignacio lo tiene muy claro, que el 1 de agosto esto empieza, con lo que sea, pero empieza. Respecto al diseño, tecnologías y hardware y demás y herramientas. Respecto a la pregunta de que realmente vamos a tener un tipo de certificación, sí, lo que vamos a pedir serán productos que estén recogidos en el catálogo de productos de seguridad de las TIC que se va a presentar en una sesión posterior, que ese catálogo, que es la CCNSTIC 105, ya está en el portal del CCNCER y todos los productos que busquemos tendrán que estar recogidos ahí, siempre que cumplan con nuestras necesidades. Si no, pues habrá que buscar un tipo de verificación, un tipo de auditoría, será que sea compatible con nuestras herramientas de auditoría, como puede ser nuestra Claudia para temas de infraestructura de red, como puede ser nuestra Clara para sistemas operativos, puede ser, perdón, he dicho Rocío para infraestructura de red, Claudia para gestión de logs, Clara, como hemos dicho, para sistemas operativos. O sea, tiene que ser compatible con nuestras herramientas, es decir, no va a haber cualquier tipo de producto y lo que estamos buscando sobre todo en el momento inicial, que es una inversión grande, es hardware, ¿no? Es capacidad de gestionar
todo gestionar la seguridad de todas las entidades que se van a escribir, ¿no? Pero sí que uno de los requisitos, entre los de funcionalidad, etcétera, etcétera, va a ser tener algún tipo de certificación o al menos cualificación, que es lo que aparece en el catálogo de productos de la CCN STI 105. Hola, buenos días. Lo que habéis expuesto es un cambio de paradigma. Hemos pasado de un paradigma de que las comunicaciones y la protección perimetral estaban totalmente segmentadas y fragmentadas. En el concurso de comunicaciones se cambia el paradigma de las comunicaciones, pero no el paradigma de la protección perimetral, y ahora se pasa al paradigma a un paradigma de protección perimetral conjunto. Pero, por otro lado, el Esquema Nacional de Seguridad dice que hay que segmentar las redes. Esa segmentación va a ser una segmentación virtual, es decir, en la salida agregada con esta protección perimetral habrá una segmentación virtual de forma que cada organismo sigue siendo responsable de proteger su perímetro virtual. Así es un poco la idea, ¿no, Ignacio? Esa es la idea, ¿no? Cada uno lo que vamos a hacer es gestionar esa seguridad por ellos, de acuerdo a lo que ellos nos requieran. Es decir, si tú tienes suficientes recursos, si tienes capacidad de gestión, es tuyo. Lo que sí diferenciamos muy bien es entre la parte de seguridad perimetral del organismo hacia afuera de la seguridad interna. Es decir, el SOC nunca va a poder abarcar, no va a tener recursos para llevar toda la gestión del propio organismo. Pero sí, de la entidad hacia afuera, la idea es que esa seguridad perimetral sea gestionada por el SOC. Esa me refiero a la seguridad perimetral. No renunciamos a la seguridad perimetral ni a la seguridad por capas. Lo que queremos es optimizar los recursos. Porque una entidad por sí sola, es que ya el walking alone no existe, ¿no? De la mano, o sea, tenemos que ir con alguien de la mano y maximizar nuestros recursos. Entonces, la manera que hemos encontrado de hacerlo es esta. Que iremos desarrollando, viendo, estamos en fase beta, iremos mejorando, aprendiendo de los errores para ir aportando nuevas cosas que vayan solucionando los problemas que nos vayan surgiendo. Es que en nuestro organismo, por ejemplo, tenemos una grave insuficiencia de recursos en la gestión del incidente del perímetro para adentro, claro. No del perímetro hacia el resto de actores, sino en identificar, localizar en el puesto de usuario qué medida se ha transgredido del Esquema Nacional de Seguridad y por qué, y resolver ese resultado final del incidente. ¿Eso va a quedar dentro de este SOC? Por supuesto. Sí, lo que se busca es coordinar la respuesta. Entonces, para eso tenemos las herramientas. Nuestra herramienta es Lucia, que te permite la gestión de incidentes en cuanto a notificación, pero sí que te permite compartir, no el incidente, pero sí los metadatos. Es decir, tengo un problema, si algún otro organismo tiene ese problema, ¿cómo lo ha gestionado? O sea, te permite coordinar una respuesta conjunta a un problema que puede ser común para el resto de entidades, ¿no? Y para eso pondremos las herramientas necesarias. Es decir, si tú como entidad te consideras que la seguridad interna la tienes cubierta, perfecto. Y hacia afuera, si necesitas el apoyo, a mí que alguien me diga que no necesita ningún apoyo, me parece increíble, ¿no? Es decir, o sea, todo el apoyo que se te pueda dar, cualquier servicio, es lo que pretende darte el SOC, ¿de acuerdo? Hacia afuera. Y internamente es responsabilidad siempre del organismo. Si tienes recursos suficientes, tú te los gestionas. Pero nosotros, con los recursos que tenemos, creemos que podremos abordar lo que es hacia afuera, ¿no? Y con este esquema, que tendrá, como hemos dicho, sus ventajas, sus defectos, pero lo que sí tenemos claro, y eso está fijado y está grabado a fuego, que el 1 de agosto empezamos. Y empezaremos pues, aprendiendo, ¿no? Que es un poco. Pero, como hemos dicho, no vamos a esperar que alguien nos lo resuelva. Paso a paso iremos aprendiendo, viendo las cosas en las que hemos equivocado, mejorando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea al final es aplicar seguridad en las necesidades que el organismo nos transmita, ¿no? Es que, por ejemplo, hay una de las cuestiones que me ha chirriado un poco es el tema del SIEM. El SIEM no solo tiene que recoger los datos del perímetro, sino que para que un verdadero SIEM sea relevante, también tiene que recoger de aquellos trazas de los servidores internos que se hayan visto implicadas en un posible incidente. Eso significa que en un escenario ideal de que estamos ya todos integrados, vamos a transferir nuestros logs para integrarlos en un mega SIEM,
o solamente se va a afectar a la parte SIEM, a la parte de las trazas de los dispositivos de perímetro? Vamos a empezar poco a poco. Ahí vamos a utilizar Gloria, que es el SIEM de S2 Grupo, es el que realmente ha desarrollado el proyecto bajo nuestras directrices y con ellos vamos a desarrollar lo que es Gloria, ¿no? Que es un SIEM para gestión de log. Empezaremos con la seguridad perimetral, pero luego lo iremos alimentando. También tenemos otra herramienta que se encarga, no es un SIEM tampoco, pero es Claudia, ¿no? Que se encarga de coger otros tipos de log para analizar lo que son los incidentes, ¿no? Es decir, accesos, por ejemplo, el problema habitual de los insiders, ¿no? ¿Cómo puedo controlar lo que está haciendo un insider? Pues tengo un montón de logs que si tuviese la capacidad de hacer un machine learning, etcétera, etcétera, podría saber que se están haciendo acciones indebidas. Eso es lo que va a abarcar Cloud, es decir, tenemos herramientas distintas. Si es un SIEM macro gigante o no, pues eso ahí Ignacio ya nos dirá cómo iremos viendo. Es decir, vamos a empezar a andar y en función de eso iremos viendo las distintas opciones que hay, ¿no? Ignacio. Sí, contemplamos una implantación progresiva y una evolución progresiva y tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha y ver hasta dónde llegamos.